Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de la nueva funcionalidad que viene a competir con TikTok que se llama Instagram Reels. Si tú quieres saber cómo se hace esto, cómo se utiliza, de qué trata y básicamente una guía para principiantes de cómo funciona, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video básicamente es una guía de principiantes para poder usar y sacarle todo el provecho a Instagram Reels. De todos modos te recuerdo que no olvides suscribirte para que estés muy pendiente de próximos videos y aprendamos a sacarle todo el provecho y saber cómo funcionan las nuevas aplicaciones y nuevas funcionalidades. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar es acceder a nuestra tienda de aplicaciones, no importa si es Play Store o App Store, y vamos a actualizar a la última versión de Instagram para poder tener disponible esta funcionalidad. Una vez que la tengamos instalada, vamos a abrir esta aplicación y básicamente vamos a ver la misma interfaz que tenemos todo el tiempo. Aquí vamos a empezar a ver las características de cómo funciona y de qué trata cada uno de estos. Lo primero que vamos a ver es cómo podemos ver los Instagram Reels de otras personas. Es muy sencillo, a ti te puede aparecer simplemente en tu feed o también tú lo vas a poder ver, si lo quieres ver directamente está apartado en la opción de buscar que tenemos aquí. Después vamos a buscar la opción que tenemos aquí en esta parte que te va a hacer el énfasis de que es Reels, que regularmente va a ser el cuadro más grande que tenemos aquí, y para poder ver estos Instagram Reels lo único que vamos a hacer es acceder y como pueden ver vamos a comenzar a ver todos estos videos. Básicamente Instagram Reels son videos muy cortos como los que tenemos en TikTok, que obviamente vamos a ver ahorita todas las funcionalidades. En esta parte vamos a enfocarnos en todas las funcionalidades que tenemos a la hora de estar viendo nosotros estos Instagram Reels. Lo primero que les quiero comentar es que básicamente aquí te va a empezar a mostrar distintos videos referentes a esta funcionalidad. Obviamente estos son muy aleatorios dependiendo el algoritmo que es lo que detecta que a ti te interesa. Lo único que tendremos que hacer es irnos para abajo y vamos a poder estar viendo todos los videos que nos va a ir recomendando. Obviamente esta lista pues básicamente no se acaba. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Lo primero que nos va a aparecer aquí es la cuenta que está subiendo este Instagram Reels, que como se pueden dar cuenta aquí vamos a tener una nueva categoría, si ese usuario ya lo subió, en el cual nos muestra este simbolito de Reels. Y vamos a poder ver todos los videos que él ha subido en esta categoría y vamos a poder ver todas las reproducciones que está teniendo sus videos. Aquí podemos ver cómo tenemos videos que tienen 14,000 visitas, tenemos videos de 5,000, que inclusive también tenemos videos que tienen solamente 538. Esto básicamente así se va a ver en tu perfil, entonces de esta manera te vas a poder dar una idea, y si quieres ver un perfil si tiene este tipo de videos pues solamente lo buscas en esta parte. Que también vamos a poder ver aquí, vamos a poder ver que tenemos aquí una opción donde nos aparece como esas especies de rayitas simulando música. Lo que vamos a poder seleccionar aquí es que los distintos usuarios que hayan utilizado ese audio, si nosotros lo seleccionamos vamos a poder escuchar la canción que está en ese momento. En este caso tenemos esta opción que es de Harry Styles, y si nosotros queremos subir un video con esa misma canción solamente seleccionamos esta opción que dice usar audio y en automático nos va a lanzar a esta opción que tenemos aquí. Ahorita vamos a adentrarnos más sobre este tema. También, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la opción de darle me gusta en el corazoncito que tenemos aquí, o también lo podemos hacer dándole tap tap 2 veces. Tenemos aquí la opción de los comentarios, en el cual podemos dejar un comentario o simplemente leer algún otro que haya dejado otro usuario. Y también tenemos aquí la opción donde nos aparece este avioncito que nos permite enviar este video o este Instagram Reels a cualquier otra persona. Ya saben que si lo seleccionamos pues lo vamos a poder agregar ya sea a nuestras historias o mandarlos directamente a algún otro usuario. También por último tenemos estos 3 puntitos en el cual nos va a dar más opciones que podemos utilizar. Entre ellas está la opción de reportarlo, que no me interesa. Obviamente esto es para que Instagram ya no nos esté mostrando esta opción. También tenemos aquí la opción de guardar, que obviamente esto no nos permite descargarlo, simplemente lo vamos a tener en la categoría de guardados. Tenemos la opción de copiar enlace, esto nos va a permitir pegar el enlace en cualquier otro lado o enviarlo en cualquier otra plataforma, y tenemos la opción de compartir en, que esto nos va a permitir enviarlo por alguna aplicación, pero básicamente lo que se va a enviar ahí son los links. ¿Qué otra cosa vamos a poder ver aquí? Tenemos esta opción donde vamos a poder ver los me gusta, vamos a poder ver los comentarios, que en este caso solamente tiene 4, y aquí en esta parte nos va a aparecer el texto que agregó el usuario de su video. Inclusive aquí podemos ver que etiquetó a alguna otra persona y nosotros vamos a poder acceder directamente a ese link de esa persona que acaban de etiquetar.
visualizar. De hecho, aquí podemos apreciar que este usuario no ha subido ninguno de estos videos, entonces no nos aparece esta categoría en este costado. Esto es básicamente lo que vamos a poder ver. Como les comento, nosotros vamos a estar deslizando y viendo cada uno de los videos que va subiendo pues todas las personas. No es necesario que tú los estés siguiendo, solamente aquí te va a ir mostrando pues un número bastante grande de opciones que vamos a poder utilizar. Ahora vámonos en la parte de cómo nosotros podemos crear uno. Para hacer esto es muy sencillo. Una de las maneras es igualmente irnos a la opción de buscar. Aquí en buscar nos vamos a la categoría de Reels y podemos ver que tenemos esta especie como de camarita, el cual obviamente nos va a lanzar a la opción de poder grabarlo. La siguiente opción, que para mí en lo personal se me hace más rápida y podemos accesar mucho más rápido, es simplemente nuestro feed o últimas publicaciones que tenemos aquí. Deslizamos hacia la izquierda como si fuéramos a tomar algún video o alguna historia y vamos a ver que vamos a tener tres categorías. La primera, que es hacer un en vivo, que es la opción que tenemos por acá. Después tenemos la opción de historia y por último vamos a tener esta opción que se llama Reels. Aquí, como podemos apreciar, historia cambia un poco las categorías a como lo teníamos antes, y aquí pues obviamente si queremos grabar un Reels pues vamos a seleccionar esta opción. Inclusive vamos a poder ver aquí en este botón, este nuevo botón que nos va a permitir hacer las grabaciones. ¿Qué herramientas tenemos aquí para grabar? La primera que tenemos es la opción de seleccionar alguna canción. Esta canción nos va a aparecer algunas listas que van relacionadas a tus búsquedas o a tus intereses, y tenemos la opción de explorar, el cual nos va a permitir ver distintas categorías de música. Obviamente pueden ser las más recientes o las que están en tendencia, o básicamente por distintas categorías vamos a poder seleccionarlo aquí directamente. También en la parte de abajo vamos a tener este botoncito que tiene una especie como de siguiente, que es este circulito que tenemos por acá. Esto que nos va a permitir, vamos a poder grabar a diferentes tiempos. Si nosotros seleccionamos la opción que tenemos hacia el lado izquierdo, que es esta que tiene punto 3 o punto 5, lo que hacemos es que la grabación se hace de manera muy rápida. Aquí, si nosotros dejamos presionado, podemos ver cómo la rayita en la parte de arriba se rellena bastante rápido, lo cual pues está grabando de manera muy rápida. Y aprovechando que estamos aquí en esta opción, si queremos ver qué es lo que hemos grabado, vamos a seleccionar este botón que tenemos hacia atrás. Aquí obviamente este es un video y vamos a poder recortarlo nosotros basado en lo que necesitemos, o simplemente eliminarlo. Aquí nos va a decir que si lo queremos eliminar este último clip, y pues le damos obviamente que sí. Aquí vamos a cambiar la hora al 3, que no es el punto 3, sino es el que nos aparece del lado derecho, y lo que hace esto es completamente opuesto. Hace una grabación muy lenta, lo cual nos permite, sobre todo si queremos sincronizarlo con alguna canción o algún momento, es bastante útil. Aquí, si lo dejamos presionado, podemos ver la diferencia de cómo se va grabando pero muy lento. Y pues ya dependiendo de lo que tú hagas, te puede servir una opción u otra. También obviamente aquí, si queremos eliminar nuestro último clip, que de hecho, por ejemplo, vamos a hacer otra grabación muy rápida. En este nada más vamos a poner zoom y lo quitamos, y vamos a poder ver que nos aparecen los dos clips que hemos grabado. ¿Cómo los diferenciamos? Porque obviamente nos aparece esta especie de línea de color blanco, el cual nos indica hasta dónde terminó uno de los clips, y de esta manera en este botón vamos a poder ver el último clip que grabamos, y si queremos igualmente lo recortamos o simplemente lo eliminamos. Aquí eliminamos este último, y si queremos eliminar el anterior pues volvemos a presionar, le damos aquí en el botón de eliminar y ya eliminamos completamente todos los videos. Es muy importante que tú verifiques esta línea para saber qué grabaciones ya tienes en tu dispositivo. Después, el siguiente botón que tenemos es el de los efectos. Estos básicamente son distintos efectos que tú tienes, son los mismos que tenemos en Instagram, los vamos a poder aprovechar aquí. Básicamente aquí vamos a poder utilizar todos los que ya tenemos en Instagram para nuestras historias. En este caso pues vamos a seleccionar alguno que tengamos por acá. Creo que esta es una buena opción, y si lo cambiamos a nuestra cámara frontal, ya saben que lo hacemos con este botón que tenemos acá. Obviamente estoy cambiando mi cámara frontal, y pues aquí podemos ver un ejemplo, y obviamente si lo dejamos presionado vamos a grabar una muestra de lo que sería un Instagram Reel. Si lo soltamos pues obviamente aquí ya se detiene. De hecho aquí me están viendo y vamos a poder ver cómo nos quedó el clip que nosotros utilizamos. La verdad, aquí las opciones son bastante grandes y lo vamos a poder aprovechar sin ningún problema, porque vamos a tener un número de efectos bastante grande. A continuación nos vamos con la última opción que tenemos aquí, que se llama temporizador. ¿Qué es lo que hace esto? Nos permite grabar distinta cantidad de segundos dependiendo del video que estemos creando. Por ejemplo, en este caso estamos diciéndole que desde el segundo 0 hasta el segundo 5 se va a grabar en automático. Obviamente esto aplica para todo el clip que estemos haciendo. En este momento vamos a ponerlo un poquito más corto, vamos a ponerle solo 3 segundos y le damos en la opción de programar temporizador. Una vez que lo hemos seleccionado, vamos a poner nuestra cámara frontal. Y en este momento vamos a darle en el botón de grabar. Como pueden ver, aquí empieza el contador y solamente nos va a empezar a grabar estos 3 segundos de prueba de este video. En este momento pasaron los 3 segundos, se detuvo, y si queremos ver el resultado, pues obviamente aquí lo vamos a tener y lo pueden ustedes checar.
para hacerle cualquier edición o hacerle cualquier corte que ustedes necesiten. Ya por último nos falta una última herramienta que nos va a aparecer aquí. Esta la vamos a tener inmediatamente después de grabar nuestro primer video. Vamos a hacer la primera prueba. Este es un video de prueba de cómo está funcionando Instagram Reels. En este momento ya lo detuvimos y podemos apreciar que tenemos este botón que nos aparece nuevo. ¿Qué nos permite esto? Vamos a poder ver el último clip que utilizamos para poderlo iniciar exactamente en el mismo momento. Aquí pueden ver que básicamente estoy en el mismo punto y esto nos permite poder utilizarlo que esté exactamente en el mismo punto en el cual terminó el video pasado. Y ya por último me faltaba comentarles que vamos a tener la opción también de subir videos que tengamos en nuestra aplicación de fotos. Solamente deslizamos de abajo hacia arriba y vamos a poder ver todos nuestros videos que tenemos descargados. También tenemos esta opción de este cuadrito que también nos va a mandar esta misma opción en el cual vamos a poder seleccionar algún video que nosotros queramos. Aquí lo vamos a poder recortar dependiendo cuál es la parte que nosotros necesitemos. Una vez editado le damos en la palomita y en automático ya se nos va a agregar como clip. Podemos ver en la parte de aquí arriba en el cual pues podemos agregarle inclusive otras partes de videos que nosotros grabemos en el momento, o podemos ir agregando más clips de los que nos aparecen en la parte de aquí abajo. En este momento, como pueden ver, yo activé aquí un filtro. Vamos a grabar la primera prueba para que ustedes vean cómo voy a subir mi primer Instagram Reel. Es realmente muy sencillo. Esta es la primera prueba de Instagram Reels. Ya sabes que si tú quieres ver cómo funciona esto, puedes checarlo en YouTube en mi canal para que sepas cómo aprovecharlo. Ya en este momento podemos ver que ya lo grabé por completo y si nosotros queremos ver el resultado, pues solamente lo ponemos aquí en la opción de play. De hecho, si le subo un poco el volumen vamos a escuchar lo que estoy comentando y si queremos podemos recortar algún espacio o algo que nosotros queramos. Una vez que le hemos hecho los cambios que queremos, solamente le damos en el botón de siguiente para darle como finalizar y en esta parte nos va a regresar a esta cámara. Ya le volvemos a dar en la opción de siguiente ya para que nos mande la opción de editarlo o de ver el resultado que tenemos. Y ya por último, en esta parte lo que podemos hacer es hacerle algunos cambios. Los últimos cambios que le podemos hacer es agregarle, por ejemplo, aquí un sticker de los que utilizamos, ya sabes, desde GIFs, la temperatura, alguna otra opción que tú quieras agregarle aquí lo podemos utilizar. También tenemos la opción de descargarlo para tenerlo guardado en nuestra aplicación de fotos. Tenemos la opción de agregarle algún dibujo o si queremos también podemos borrarle algo. Esto es muy parecido a lo que tenemos las historias. Vamos a suponer que no queremos que se vea, por ejemplo, aquí la marca de la cámara, pues le ponemos alguno de los colores y lo podemos tachar para que obviamente las personas no lo puedan apreciar. También inclusive podemos seleccionar algún color del video y obviamente esto lo podríamos aplicar para que nadie más lo pueda ver. Si no es algo que tú quieres agregar, pues simplemente lo eliminamos aquí directamente y vamos a tener el video como lo queremos nosotros de manera original. Aquí pues obviamente podemos hacer los cambios que nosotros queramos y pues ya depende de lo que tú quieras hacerle en esto. Ya por último tenemos la opción de agregarle algún texto. Esto creo que es de las utilidades más importantes en el cual pues tú le puedes poner, por ejemplo, vamos a escribir aquí la palabra Reels y en esta parte podemos cambiarle, ya saben, el tipo de texto, podemos agregarle un color diferente, hacer que esté en izquierda, en derecha o en alguna opción que tú quieras. Yo en este caso le voy a poner pues obviamente el nombre del canal, creo que quedaría bastante bien, que será You. Vamos a ponerle 2 puntos y le ponemos el nombre del canal. De todos modos, pues yo creo que si estás viendo este video sabes cómo se llama este canal. Y vamos a ponerlo en otro lado. Vamos a volver a seleccionar aquí lo que es el color. Vamos a agregarle un fondo. Y creo que el tipo de letra, vamos a buscar alguno que quede bien. Creo que esta es una buena opción. Le damos aquí en la opción de listo y lo podemos poner donde nosotros queramos. Otra cosa muy importante de aquí es que vamos a poder seleccionar qué punto a qué punto queremos que nos aparezca un texto. Esto también es bastante útil. Por ejemplo, aquí yo la frase de YouTube, que es la que tengo en esta parte, la vamos a poder deseleccionar o seleccionar. Lo que vamos a hacer es ponerle a partir de qué parte del video queremos que nos aparezca. En este caso, creo que aquí a la mitad es donde yo comienzo a comentar lo del canal de YouTube y lo dejamos hasta el final, pero tú lo vas a poder poner en los minutos o segundos que tú quieras. También podemos ver que nos aparece aquí transparente. Esto es solamente para ubicarlo en qué punto lo pusimos y podemos agregar la cantidad de texto que nosotros queramos. Ya una vez que hayamos hecho esto, le damos aquí en la opción de siguiente. Y ya lo último que haremos aquí es seleccionar la opción de Reels para subirlo obviamente en esta nueva categoría, o lo podemos hacer directamente en nuestras historias. En este caso pues estamos viendo el apartado de Reels y vamos a ver que tenemos una nueva opción que se llama compartir también en el feed. ¿Qué significa esto? Que a tus usuarios les va a aparecer en sus últimas noticias o en su timeline principal, les va a aparecer que tú subiste uno de estos. Ya depende tú si lo quieres o no. En este caso yo lo voy a desactivar porque quiero que si tú viste este video me comentes ahí en el apartado. Ya te expliqué cómo lo puedes ver directamente en mi perfil y coméntame, yo vi cómo creaste este Instagram Reels. Vamos a ponerle aquí nada más un texto, le voy a poner primer
Reel y vamos a dejarlo aquí y ya le desactivé la opción de compartir en feed. Ya aquí lo que podemos hacer es guardarlo como en borrador para no subirlo en este momento o compartirlo directamente en nuestro perfil. Me faltaba comentarles algo muy importante y es que aquí tenemos la opción de portada, en el cual si lo seleccionamos vamos a poder seleccionar alguna imagen de nuestro video para usarlo como portada. Inclusive podemos seleccionar alguna opción desde nuestra carpeta de fotos solamente con este botón o seleccionar alguna parte del video. Yo voy a seleccionar este, creo que es una buena opción y le damos en el menú de listo. Y bueno, una vez hecho todos estos cambios y configuraciones, le voy a dar en la opción de compartir en Reels, que va a ser mi primer video y lo vieron ustedes cómo lo hice. Vamos a darle aquí en este botón. Y en este momento podemos ver cómo se está compartiendo. Y una vez que se ha llenado por completo, podemos ver que aquí nos muestra el reel que acabamos de subir. Ya solamente si nos vamos a nuestro perfil, vamos a poder ver que tenemos esta nueva categoría donde si nosotros lo seleccionamos, vamos a poder ver todos los que hayamos subido. De todos modos, la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que cualquier duda o pregunta me la puedes hacer directamente en la parte de aquí abajo. Tampoco te olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, ya saben que es @maudricio. De todos modos se los puse al principio del video, que me puedan seguir, comentarme, estar muy al pendiente. Cualquier duda o pregunta que tengas directamente lo vamos a poder hacer aquí en esta parte. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, donde simplemente lo presionas y te suscribes. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.